usted abra su Biblia, vamos a empezar una nueva serie muy sencillita. Seguro usted ya la ha escuchado varias veces. Yo alguna vez he mencionado algo de eso en los primeros años y que tiene que ver con algo que hemos estado mirando. Hoy empezamos una serie, por lo menos en los próximos 2 meses, 7 u 8 sesiones, vamos a estar tratando sobre las famosas 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Así que le invito a abrir su Biblia ahí en el capítulo 2. Y bueno, esto nos va a permitir algo muy básico. ¿Por qué es tan importante este pasaje, esta porción, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis? Permítame decirle por qué. Primero que nada, no sé si usted se da cuenta, estas son las epístolas de Jesús. Conocemos las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro. Estas son las epístolas de Jesús. No ve que es Jesús quien escribe, ¿no es cierto? Es quien las remite. Entonces, estas son las últimas palabras de Jesús. Alguien diría, perdón, pastor, no, las últimas palabras son la gran comisión. Esas son las últimas palabras cuando Él ascendía, todavía desde la tierra, la gran comisión, ¿no es cierto? Sus últimas palabras, nuestra primera misión. Pero las últimas palabras literalmente de Jesús desde el cielo son estas. Así que van dirigidas a la iglesia. En un instante vamos a ver eso. De ahí la importancia, son estas epístolas. Estas 7 epístolas, qué interesante, usted ya conoce el concepto del 7, no hace sino anticiparnos lo completo, lo perfecto. Esa es la administración, la estructura bíblica natural. El 7 es lo completo. Por eso usted va a encontrar, ¿no es cierto? A propósito, Pablo escribió también a 7 iglesias. Y aquí vamos a encontrar también 7 iglesias. Así que es lo completo, lo perfecto. ¿Y qué encontramos aquí? El libro de Apocalipsis, en esta sección epistolar, encontramos 3 grandes cosas. Primero, encontramos lo que fue la historia de 7 iglesias de la región llamada en ese entonces de Asia Menor. Hoy es Turquía. Hoy es un lugar que se puede visitar. Lamentablemente, casi todo vestigio de esas iglesias ha desaparecido, quedan como ruinas y museos. Alguna vez creo que les he mostrado, si no en otro momento les mostraré, lo que hoy es Turquía prácticamente. Y fueron 7 iglesias de esa zona. Si usted nota el orden, es como si empezaran en la más cercana hacia la costa y sigue el sentido horario, ¿no? Y entonces más o menos viéndolo en su pantalla, en su mapa, sería así. Vamos a mostrar más adelante. Pero más allá de eso, fueron 7 iglesias. Eso es lo histórico, pero también, ¿qué nos enseña? Esto nos enseña, en cuanto a estas 7 iglesias, lo que viene a ser el aspecto en general de la historia de la iglesia, ¿no? La historia de la iglesia no la escribe, no la dicta, no la escribe un famoso historiador o un famoso erudito. La historia de la iglesia está en la Biblia. Una de las cosas y yo tengo libros sobre eso, interesantes, pero la historia de la iglesia no la escribe un hombre. Usted sabe eso, ¿no? Aquí hay personas que provienen de las ciencias sociales. Una de las grandes cosas la ventaja que tiene cuando hay un historiador, reescribe la historia y puede escribirla a su propia manera. Como alguien dice, ¿no? En ciertas películas de guerra solo ganan siempre tal ejército, porque ellos están reescribiendo, contando su historia. Y así suele ocurrir lamentablemente con la historia de la iglesia. Se cuentan cosas desde la perspectiva de ese escritor o a veces desde cierta posición. La mayoría de esas a veces vienen del romanismo y no van a contar lo que les conviene. ¿Dónde tenemos la fuente oficial? ¿En lo que dice tal o cual historiador? ¿En lo que dice tal o cual denominación? No, está en la Biblia. Y en estas 7 epístolas encontramos la historia de la iglesia, el desarrollo de eso. Finalmente, encontramos también a propósito las etapas, haciendo ya una aplicación anticipada, las etapas, los estadios, los momentos por los cuales puede pasar toda iglesia cristiana. Al mismo tiempo, las etapas o los estadios por los cuales un creyente puede pasar. Así que con vista en eso, ya tenemos un mínimo panorama para enfrentar esta serie de 7 iglesias. Hoy nos enfocaremos en la primera, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y allí voy a ir, antes de orar, con ustedes algunas palabras de esta porción. Dice allí, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice allí,
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí me voy a detener. Note que dice escribe. Esto lo, entre comillas, lo emite el Señor y le dice a Juan, escribe al ángel. La primera cuestión que aquí necesitamos es el supuesto misterio sobre el ángel. Yo anoche mencioné, responder una pregunta que hoy les iba a dar más detalles. ¿Quién es este ángel? La mayoría de intérpretes eruditos dicen, ya que dice el ángel de la iglesia, suele decir, ese es el pastor. Seguro, en cada iglesia hay un pastor. Pero una vez más, miremos lo que dice el propio texto. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, ayer lo anticipé, usted va a encontrar más de medio centenar de veces. Recuerdo una vez, como les mencioné, más de 70 veces, si mal no recuerdo, se menciona la palabra ángel. Y en cada vez, ¿a qué se refiere cuando se menciona ángel? A un ángel. Así que cuando aquí dice al ángel, no se refiere al pastor. ¿A qué se está refiriendo al ángel? ¿Y eso cómo lo entendemos? Y una vez más necesitamos recordar un principio muy olvidado. Nosotros pensamos que lo que vemos es la realidad. Lo que vemos no es la realidad. Lo que vemos es una manifestación concreta o material. La realidad es lo espiritual. ¿Me entiende este concepto? Hasta en el medio secular se reconoce. Nosotros no somos seres humanos, no somos un cuerpo con alma, perdón. Somos seres espirituales con un cuerpo. El cuerpo un día va a quedar. Si somos solo cuerpo, ahí terminó. No, continúa. ¿Me entiende? Entonces, lo que quiero decir, el principio bíblico es que la realidad es lo espiritual. Podría mencionar varias ilustraciones. Ejemplo, el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¡Wow! Un dechado, una cosa maravillosa que representa a Jesús. Sí, cómo no. Pero no es esa la esencia. La esencia no es lo que se toca. ¿Qué es el tabernáculo? Dice el libro de Hebreos. Una sombra, una representación de lo espiritual que hay en los cielos. Así que la realidad no es lo que vemos. La realidad es una representación de la esencia espiritual. ¿Qué dice a propósito? Y podríamos mencionar otros ejemplos. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6? Nos dice que a propósito nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y a veces decimos, yo serviría al Señor. Lo que pasa es que yo tengo problemas con, y mencionamos personas, no creyentes y creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Notó? No es lo que vemos, sino contra quién. Y ahí nota principado, potestad, es todo un ordenamiento espiritual. Ahora usted lo sabe, pero usualmente nos quedamos con las apariencias en vez de mirar la esencia. Así que cuando ahí dice en el pasaje de Efesios que hay principados, note cómo Satanás está muy ordenado. ¿No es cierto? Y sabemos por el libro de Daniel, especialmente, sabemos por el mismo testimonio de Jesús, cómo hay un ordenamiento de Satanás, de tal manera se ha organizado para cumplir con su principado. Él es el príncipe de este mundo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Recuerdan cuando el profeta Daniel oraba? Hubo una batalla espiritual, ¿no es cierto? El rey de Persia, si usted revisa, no tiene que ver con un rey de Persia, era una expresión, era una alusión a algo espiritual, que se estaba desarrollando una lucha cuando él oraba en el ámbito espiritual. ¿No es así? Por eso es que, a propósito, en el momento de la salvación, interesante que hay son los ángeles, cual la figura de llevar, de asegurar nuestra llegada al cielo, porque hay una lucha espiritual siempre. ¿Qué estamos diciendo? Así como Satanás ha designado para cada país algún tipo, algún rango, no de mero demonio, sino de una potestad, así también el Señor ha designado en cada iglesia, gracias al Señor, un ángel. Así que para nuestra iglesia bíblica Maranga, seguramente Satanás ha designado algún demonio, algún tipo de potestad. Qué miedo. Pero gracias al Señor también ha designado ¿qué? Al ángel de la iglesia en cada lugar. Así que esto está ahí. ¿Quién es este ángel? Un ángel, gracias al Señor por su providencia, por su provisión. Así que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La segunda cosa antes de orar, y mire qué introducción, todavía ni termino mi introducción. Cuando dice Éfeso, obviamente era un lugar muy especial. Éfeso es un lugar muy importante de Asia. Ahora, más allá de lo
geográfico o turístico, usted puede googlearlo. Quiero mencionarlo en el contexto o en la repercusión que va a tener en cuanto a esta iglesia. Éfeso era un lugar muy importante de mucho comercio y como toda ciudad de mucha corrupción. Le mencionaré una cosa tristemente célebre. Ahí estaba la biblioteca de Celso y otras cosas. Y allí se encontraba, y usted lo va a recordar, un famoso templo donde había el culto a Artemisa. En la mitología, dependiendo romana y griega, Diana, la diosa del amor, Artemisa. Recuerdan, en Hechos nos va a hablar de ello, donde ahí habían personas que se ganaban haciendo templecillos, la gran diosa de los efesios. Así que este era un lugar muy importante, entre comillas, tristemente célebre. Ese culto se trasladó a propósito parte a Corinto, donde había una imitación. El punto, este lugar de Éfeso, una última cosa que quiero decir, se convirtió en un centro, se convertiría en el centro ministerial del Nuevo Testamento. Allí se convertiría en el centro más importante. Pablo en Hechos 20 nos va a decir que él pasó, lo corrobora, 3 años allí, recuerdan, y allí habían pastores, ancianos, tremendo fue el lugar. Tuvo como pastores al apóstol Pablo, a Apolos, a Timoteo, a Juan, Policarpo, discípulo de Juan, etcétera. Tremendos pastores. Qué privilegiada es su iglesia. Era una iglesia muy importante. Así que con vista en eso, ahora vamos a ver lo que aquí vamos a encontrar. Dos cosas siempre vamos a encontrar. Vamos a encontrar la presentación del Señor de la iglesia o la presentación del Señor a la iglesia y luego vamos a encontrar la descripción de la iglesia del Señor. Y en esta mañana estamos aquí reunidos, qué privilegio no solo para vernos, sino para estar ante el Señor. Y el Señor nos ve y no necesita de estos dispositivos, aun cuando los apaguemos, aun cuando no tengamos, estamos unidos a Él por su Espíritu. Y no importa si estamos en un lugar muy alejado, nunca estamos fuera de su alcance, del alcance de su gracia, del alcance de su vista, nunca estamos. Y qué bendición es eso. Así que vamos a orar un instante. Señor, te damos gracias por este privilegio de estar congregados en tu nombre, de estar conectados a ti por tu Espíritu Santo, y que nada ni nadie nos puede apartar, y saber que tú estás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bendice este tiempo, que tu Espíritu Santo use tu palabra, aplicándola a cada uno de nosotros. Oramos por aquellos que han de ver este tiempo de estudio posteriormente, que también la uses según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Éfeso. Al final les voy a decir el título de esta iglesia que hemos puesto. Y usaremos las siglas IBM. Muy bien, veamos. Entonces aquí la presentación del Señor. Dijimos que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué quiere decir Éfeso? A propósito, iglesia deseable. Y esta iglesia va a hacer honor a su nombre. Estoy seguro que después de mostrarlo usted diría, qué bendición. Así queremos que sea nuestra iglesia. Me gustaría estar, si usted no se siente así, es una iglesia así. Si no se siente así. Dice, la presentación del Señor, versículo 1, y aquí encontramos 3 descripciones de su presentación. Siempre va a ser, en la manera como se presenta Jesús, va a ser un eco del capítulo 1, de la visión que tiene Juan. Y se va a presentar adelantando, anticipando lo que su iglesia, la iglesia de ese lugar necesita. 3 cosas se menciona aquí de Jesús. Primero, se menciona su dominio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Otra pregunta, ¿qué son estrellas? ¿Qué son estas estrellas? Ya sabe, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sencillos porque los símbolos están interpretados. ¿Qué dice que son estas 7 estrellas? Capítulo 1, versículo 20, 7 ángeles. Ya sabíamos eso, ¿no es cierto? Así que no hay que imaginar, ahí está. Así que el que tiene las 7 estrellas a estos ángeles, ¿no es cierto? Y esto nos recuerda una mención que aparece varias veces, que en su mano está el universo, que en su mano está, en la mano de Jesús y en la mano de Dios está nuestra misma salvación y nadie nos puede separar. Y eso solo para ilustrarlo, el dominio, el poder, el control que Él tiene. Así que Él es el propietario de la iglesia, no lo es ningún pastor, no es su servidor, ni el pastor Darío, ni nadie. No es tampoco ninguna otra persona. El único propietario es el Señor, Él la compró con su propia sangre, ese fue el precio, el pago de la redención. El que tiene las 7 estrellas, a los ángeles, en su diestra, ¿no es cierto? Y aquí dice, segunda característica, habla de su desarrollo, el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿no es cierto? ¿Qué es esto, candeleros? Según otra vez, capítulo 1, versículo 20, son las 7 iglesias. No solo tiene a los ángeles,
Él es consciente de qué ángel ha puesto en nuestra iglesia, sino Él es el dueño, dice aquí la Escritura, el que se mueve en medio de los 7 candeleros. Él se mueve libremente, Él no está preso, Él no está infectado ni afectado. Él se mueve libremente en nuestras casas, se mueve libremente en nuestra congregación, se mueve libremente en nuestra comunidad y aún se mueve libremente en nuestras redes, a propósito. Y Él no necesita de que le demos cabida, pase, like, Él se mueve. Y Él, por ende, conoce perfectamente. Así que aquí está, ¿no es cierto? uh, el, el, carácter del Señor, su dominio, su desarrollo al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y como vamos a ver en un instante, el versículo 6 nos da una característica más, el deslinde. Dice el versículo 6, ahí en Apocalipsis 2, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y aquí está el deslinde. ¿Qué es este nicolaíta? Es una palabra, una transliteración, así como decir diácono. Viene de 2 palabras, Nico y Laos. Nico de Nicao, de Nike, Nike, que quiere decir conquistador, el vencedor, en este caso el conquistador. Y Laos es de la palabra griega de donde viene nuestro término castellano laico. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que se encargaban y les gustaba conquistar a los laicos. ¿Y qué dice Jesús? Su deslinde, dice él, yo también aborrezco. El Señor aborrece a todo aquel que se quiere enseñorear de sus siervos. El Señor, Él es el único Señor de los siervos, y Él odia. Y quiero remarcar eso, porque a algunos nos puede chocar, oh, ¿cómo que el Señor odia? No sería consistente si no amara, porque así como Él ama, ¿no es cierto?, la santidad, Él odia el pecado, y aquí está uno de los pecados que odia. Él aborrece las obras de aquellos que se quieren enseñorear de los siervos. Así que aquí está la presentación que hace el Señor Jesús. Disculpe que estoy yendo rápido, pero hay demasiado material. Este es el deslinde. Y como ya anticipamos, de alguna manera esto es lo que esta iglesia va a necesitar. Ese es el Señor de la iglesia. Y aquí empieza, en segundo lugar, la descripción que él hace de la iglesia, en este caso de Éfeso. Y dice allí, versículo 2, yo conozco, y qué interesante que empieza una descripción. Y eso es importante. A veces uno puede sentir que lo que hacemos, que lo que realizamos, nadie más lo sabe, nadie lo ve. Me estoy refiriendo a las cosas buenas, porque a veces las cosas malas sí decimos mejor que nadie se entere, pero aún Él conoce eso. Y no necesita ningún tipo de publicidad que le hagamos, ni de las redes, ni nada. Y Él dice, yo conozco. Para bien o para mal, Él dice, yo conozco. Así que, ¿a dónde podemos huir de su presencia? A ningún lugar, ni al infierno. ¿A dónde? ¿Qué necesitamos publicidad? No te preocupes. Lo que hacemos aquí en secreto, diría Jesús, resuena en los cielos siempre. Y Él dice, yo conozco. Y aquí vamos a ver, por lo menos he clasificado en 5 cosas que va a describir. Hay muchas maneras de clasificar los libros, los eruditos, los estudiosos lo dicen. Permítame hacerlo así. 5 cosas describe de esta iglesia, de cada iglesia. Primero, su elocuente perfil. Y aquí vamos a ver en el versículo 2 el perfil de esta iglesia. Dice, yo conozco, note, tus obras, su actividad. Y aquí esta era una iglesia muy activa, su servicio era notorio. Jesús dice, yo lo conozco, no me tienen que hablar, yo conozco tu servicio. Segundo, y dice aquí, tu arduo trabajo, ¿no es cierto? Y paciencia. Y esto habla, esta palabra arduo trabajo va a aparecer otra vez, has trabajado arduamente. Literalmente, su intensidad, la intensidad que él tenía, su arduo trabajo, la intensidad que él mantenía. Esta palabra viene de una palabra que alude a un trabajo esforzado, nosotros diríamos con sudor. A veces parece que con ciertas circunstancias, a veces en el ministerio, ¿no? A mayor rango, a mayor cargo, menos sudor. Eso es un poco contradictorio, sino paradójico. Por cierto, hay algunos que ni sin cargo, con cargo, nada. El tema aquí, esta iglesia era una iglesia que sudaba. No solo activa, no su actividad, sino su intensidad. Y encima de ello, le dice una tercera declaración. Noten su separación, ¿no? Te dice ahí el versículo, estamos en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ¿no es cierto? Note ahí su separación.
¿no es cierto? El hecho de que mantenía una separación. Esto de los malos eran algunos que se decían ser siervos apóstoles y que iban por las iglesias, entre comillas, pidiendo apoyo para cosas que no hacían en realidad. Y él dice que no puedes soportar a los malos. Así que aquí está una primera, una primera característica de esta intensidad, si se quiere, su temperamento. No podía aguantar a los malos. Mire qué iglesia, ¿no? Cómo manifestaba esta intensidad. Segundo, su discernimiento. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía encima discernimiento. ¡Wow! Al parecer sus maestros hicieron bien, al parecer su relación con la escritura era muy buena. ¿Y qué es discernimiento? No es solo la capacidad para diferenciar lo malo y lo bueno, sino lo bueno de lo casi bueno. Y mire, aquellos que se decían ser apóstoles y no lo son, y encima los hallaba mentirosos. ¡Wow! ¡Qué iglesia! Con esto bastaría, ¿no? ¡Qué bendición! Pero además de esto tenía el sufrimiento y ha sufrido. Wow, no le corría el sufrimiento, era una iglesia que había padecido. ¿Qué cosas habría padecido? No la sabemos, pero Jesús dice, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco lo que tú padeces. Qué ánimo saber que una de las cosas que más nos duele es la sensación de soledad, peor la soledad en el dolor. Estar solos y no tener un hombro en quien apoyarnos, no tener una mano sobre nuestro hombro, no tener alguien quien vea nuestras lágrimas. Jesús dice, yo conozco que ha sufrido. Así que ese es nuestro Señor. Él anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué más? Su entendimiento. Y dice, has tenido paciencia. Y esta palabra paciencia implica tener una mente amplia, una mente grande, que tiene un panorama. No solo ve las circunstancias dolorosas, sino una mente amplia. Qué difícil es eso con esta circunstancia, porque podríamos decir es algo que solo nos pasa a nosotros, no está pasando al resto del país, o no pasa al resto del continente, algo que está pasando al resto del mundo. ¿Cuál es el mayor ámbito? No queda sino mirar el cielo, que siempre es más grande. Así que hoy no queda otra, no podemos mirar a otros lugares. Necesitamos mirar como miró Abraham, cuando Dios le dijo, mira, y se dice que Abraham no miró el horizonte, sino miró el telón de fondo, las estrellas. Has tenido paciencia. La paciencia es ese sometimiento gozoso a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque confiamos que aunque nosotros no entendamos, no conozcamos, Él sí. Y estamos hablando de esta iglesia. A propósito, si bien escribía al ángel, recuerda al final, nos dice en el 7, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Era inevitable, era un mensaje a las iglesias. ¿Qué más tenemos? Su apasionamiento de esta iglesia. Ya lo dijimos, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Era una iglesia apasionada, entregada, ¿no es cierto? Arduamente, la sudaba, se entregaba y con convicción, por amor de su nombre. No lo hacía por cuestiones personales, ni para lucirse, ni por otros, ni porque el que dirá, no, por amor de su nombre. Y quiero que mantenga esta frase, en unos minutos vamos a llegar a ella. Tremendo apasionamiento de esta iglesia, wow, que no le dije una iglesia que quisiéramos cuanto que fuera la nuestra. Y de alguna manera creo que no estamos lejos, ¿no? Esa es por lo menos nuestra intención. Pero no termina ahí, por si fuera poco, una última característica de esta intensidad. ¿Y qué dice? Su aliento. Y no has desmayado. Wow, esta iglesia no menguaba, o sea, no bajaba el ritmo, no ha desmayado. Una de las cosas que esta circunstancia nos está poniendo a prueba es cuán creyentes éramos en un sentido. Esta pandemia, como cualquier otra crisis, no crea nada, no quita nada, lo único es que revela. Va a revelar todo lo bueno o todo lo malo que hay en nosotros. Es como yo suelo mencionar el matrimonio. El matrimonio es como un amplificador. Engrandece, agranda todo lo bueno con que llegamos y todo lo malo. No es que yo desde que me casé, mentira. Igual, una crisis es como una soga, como un torniquete que aprieta un chisguete y lo único que hace es hace salir lo que había dentro, pero no crea lo que había dentro. Así que en estas circunstancias que estamos viviendo está poniendo a prueba lo que ya éramos. Y en un instante voy a hablar con mucha franqueza con ustedes de eso. Lo que ya éramos como iglesia y lo que ya éramos como creyentes. No cambió nada. ¿Notó? Así que ahí está su aliento. No se cansaban. ¿Por qué? Porque como diría en el libro de Isaías, ¿no es cierto? Los que esperan en Jehová, ¿no es cierto? Nuevas fuerzas.
por amor de su nombre. Así que mire qué elocuente perfil. Esta era una iglesia digna, una iglesia separada, una iglesia activa, una iglesia madura, una iglesia bien enseñada. ¿No? ¿Quién no quisiera estar en esa iglesia? Pues sí, yo le dije, recuerda Éfeso, el centro ministerial. Había tenido tremendos maestros, claro que sí. Sin embargo, en cada iglesia Jesús le va a notar algo, ya que Él conoce. De repente otros no lo verían, los mismos creyentes no lo verían, los de otras iglesias no lo verían, ni siquiera sus propios pastores lo verían. Lo vería Jesús. ¿Qué dice? Versículo 4. Pero tengo contra ti. Tremenda frase. El que se mueve en medio de los candeleros dice, tengo contra ti. Y aquí está un exclusivo problema. ¿Cuál era? Que has dejado tu primer amor. La objeción que hace Jesús no estaba en la comisión. La desarrollaba muy bien, no era lo que hacía, sino en la omisión. Había algo que habían dejado de hacer. No dice que habían perdido, no dice que habían renegado, no, sencillamente como haberlo soltado, lo habían dejado. Su presente labor estaba siendo hecha a costa de su primer amor, estaba siendo hecha a costa de un permanente fervor, que era su primer amor. Ahora esta frase, por un lado, es muy clara, pero a veces siempre resulta otra vez debatible. ¿A qué se refiere? La Biblia nos habla en muchos casos de el amor y cómo el amor, dependiendo del objeto de nuestro amor, puede ser bueno o no. Les recuerdo algunos, no tengo el tiempo, usted puede buscarlo. Recuerda que nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hay el amor al dinero, ya Jesús no va a ser nuestro primer amor. Jesús mismo advirtió que cualquiera que ama a padre o madre, cualquier relación familiar más que a mí, no es digno de mí. Cuando amamos a nuestra familia más que al Señor, ni a nuestra misma familia la vamos a amar. Jesús nos advirtió que el amor a lo material, recuerdan en la parábola del sembrador, esta ahoga la palabra y ahoga nuestro primer amor. Y pudiéramos seguir. El mismo apóstol Juan escribe en Primera de Juan, ¿no es cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que usarlas, pero no amarlas. Tenemos que usar estas redes, pero no amarlas. Cuando amamos, por ejemplo, estas situaciones, ya no vamos a tener el primer amor. Y hay algunos que están en estas circunstancias forzados y como que van a amar las redes, pero no van a amar al Señor. ¿Qué habría pasado? No lo sabemos, pero habían dejado su primer amor. Nadie más lo vio, él lo veía. En esta mañana le pregunto si hay algo que nos esté haciendo haber dejado nuestro primer amor. El que dijimos siempre, amarás al Señor, tu Dios, por encima de todo. No me digan, no necesitamos saber, no necesito saber, no quiero saber. Pero el punto es, nada debe quitarnos nuestro primer amor. Y ese va a ser el ámbito de la competencia. Jesús dijo, cuando le preguntó a un maestro que conocía cuál es el más grande mandamiento, amar al Señor con todo, por encima de todo, porque esa es la garantía de que podamos amar en todo otro aspecto. Si no amamos al Señor, no vamos a saber manejar lo material, lo financiero, lo económico, lo familiar, nuestras relaciones, nada. Ese es el gran engaño. ¿Qué había pasado con esta iglesia tan activa? Había dejado su primer amor. Así que a estas alturas le puedo decir el título que estoy pensando para esta iglesia. Esta era una IBM también. Era una iglesia bíblica mecanizada. Se había acostumbrado y desarrollado tan buen ministerio, tan, quién sabe, muy apasionadamente, pero habían olvidado la motivación, su primer amor. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pablo había escrito 30 años atrás esta iglesia, la epístola a los Efesios, destacando su amor, no había ninguna objeción, y solo habían pasado 30 años, y Jesús les dice, has dejado tu primer amor. Así que mire el gran peligro. La tercera cosa que encontramos aquí es que Jesús mismo en esta descripción hace una específica prescripción. ¿Cuál es el remedio? Si hablemos en términos de sanitarios, ¿cuál es el remedio? 3 medidas. ¿Cuáles son? Primero, reconoce. Recuerda, le dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este reconoce implica analizar, actualizar, porque quién sabe, estaba tan entregado a ello que no se había ni dado cuenta. Recuerda, había dejado su primer amor. Recuerda, analiza, actualiza. Compara con
con aquellos, quién sabe, primeros días de la conversión, primeros días de las decisiones, la entrega, el compromiso, actualiza y acepta. Así que recuerda, en la Biblia la buena memoria es siempre positivo, ¿no es cierto? Y una parte de la buena memoria, por ejemplo, el Salmo 103 nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Una buena memoria recuerda las bendiciones. Una buena memoria debe recordar de dónde ha caído. ¿Dónde fue? Esto no es que perdió la salvación, no, no, no. ¿Dónde te tropezaste? ¿Dónde dejaste caer tu primer amor? Primero, recuerda. Segundo, regresa. Arrepiéntete. Qué interesante, 2 veces aparece eso. Arrepiéntete, que es cambio total. No, no es que una cosita, no, cambio total. Nosotros queremos maquillar y ningún muerto maquillado vive. Todo muerto maquillado, y hay personas que hacen esta labor tan sensible, pero sigue siendo muerto. No, él quiere dar vida y vida en abundancia. Cambio completo. Y por último, interesante, le habíamos dicho reconoce, regresa, restituye. Que dice, haz las primeras obras, que son fruto del primer amor. No le dice reclama, no le dice rechaza, revélate, quéjate, no. Haz las primeras obras. No digas nada, haz las primeras obras. Ayer me parece, corríjame ustedes, oíamos un testimonio de alguien, me parece, ¿no? Que decía, estuve mucho tiempo alejado, alejada. Y ahora, wow. No dice, ahora me voy a arreglar. Está bien, si alguien lo dice y dice, mañana voy a empezar, qué bueno. Pero es mejor decir, aquí están las primeras obras. Ya estoy haciendo las primeras obras. Así que aquí está la específica prescripción que hace al Señor. Una penúltima cosa, ¿no es cierto? Antes de terminar, aquí hay un emergente peligro. ¿Qué le dice en el versículo 5? Le dice, pues si no, le dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, no solo le prescribe, sino le advierte de un emergente peligro, el peligro del juicio personal. Va a venir para un juicio personal. Y segundo, con un perjuicio ministerial. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Recuerdan qué era el candelero? ¿Qué era el candelero? ¿Se acuerdan? La iglesia. Es por eso que una realidad potencial, posible, si no probable, es que una iglesia pierda su posición como organismo, muera en el sentido funcional. Y quién sabe, usted, conozco la historia de algunos, ¿no? De algunos que dicen, yo nací en esta iglesia, era así antes, pero hoy no hay nada. Recuerdo hace décadas, más de 25 años atrás, no sé, más de 30 años, cuando conocimos a una persona, una creyente. Esta creyente venía de una iglesia, no voy a decir el nombre, no, de una denominación conocida. Y esta creyente era muy buena, muy sensible, pero yo le decía, pero ¿y cómo en tu denominación no son así? Y con lágrimas me decía, así no fue, así no era. Y ella me contaba que cuando era un niño, no era así, algo pasó. ¿Puede pasar? Sí. Que quite Dios el candelero de su lugar. Mire el riesgo, mire el peligro si no hay este arrepentimiento. Así que la cosa es seria. Ahora, para terminar, aquí hay un estimulante premio. Dice el versículo 7, hemos saltado el 6, donde ellos también aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales también aborrezco. Versículo 7, encontramos un estimulante premio. Y aquí dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siempre es así. Para el que venza va a haber vida, vitalidad verdadera. Ahora, cuando decimos vencer, podría sentirse como que necesitamos nosotros ganar. Usted ya sabe que no, la victoria ya está, pero no elimina el combate, no elimina la pelea. Es como un ejemplo, salvando la distancia. En fútbol, los varones conocen el walk-over, ¿no? Cuando hay un partido de enfrentamiento, tiene que presentarse a tal hora, pero se sabe que el equipo no, pero tiene que salir al campo para que oficialmente el árbitro pita y diga, ah, sí, no se presentó. Igual. El ser vencedor no elimina que haya el combate, la pelea, aunque la victoria ya está dada. Para todo el que venza hay vida, vitalidad verdadera. Combatimos
confiando en la conquista conseguida por Cristo, no en nuestras fuerzas de responsabilidad. Así que no hay corona sin combate, no hay premio sin pelea, pero ya está asegurada la victoria. Ahora, esta iglesia bíblica mecanizada. Le dije que les iba a hablar con franqueza. Me pregunto cuánto, no solo de lo bueno que ya dijimos queremos tener, sino cuánto de este dejado su primer amor puede ser nuestra realidad. Hoy no le quepa la menor duda, empecé diciendo así y que seguimos intentando hacer cosas, aprovechando cosas, las oportunidades, circunstancias que nos da. Usted lo sabe, gracias al Señor. No somos una iglesia pasiva, una iglesia, no es cierto, dejada, no. Tratamos con lo que tengamos de hacerlo. No buscamos compararnos con otras iglesias, porque el Señor el día que nos juzgue nos juzgará por nosotros mismos. No solo por lo que hicimos, sino por lo que hicimos comparado con lo que pudimos haber hecho. Y ahí estamos haciendo. Sin embargo, hay un peligro. ¿Cuál es? Dejar el primer amor. ¿Qué quiere decir la motivación? Volvernos tan activos que sacrifiquemos el amor por él. Volvernos tan ministeriales que nos convirtamos mecánicamente. Y ese es un riesgo. Una iglesia tan activa, tan hermosa. ¿Recuerdan lo que vi atrás? ¿Lo que vieron atrás? La ruina del templo de Artemisia, que era la diosa del amor. ¿Cierto? Así que en esta mañana, ¿qué de su primer amor? Permítame decirle algo como dije con franqueza. Hoy tenemos preocupaciones, ¿no? Ya que no nos podemos ver, no podemos tener ese ámbito, pero tratamos de cosas. Y hay cosas que nos preocupan. ¿Qué me preocupan? Hablaré en primera persona. Me preocupan cuando tratamos de dar alternativas para que justamente puedan tener recursos como antaño. Y vemos que esto no se toma en esa medida. Le doy un ejemplo. Nosotros ahí estamos, y agradezco el apoyo, y en otro momento hablaré de eso, de aquellos que hacen posible que podamos compartir la palabra. Les digo, trabajamos hoy más que nunca, ahí están los hermanos de la Junta, más que nunca, como cualquier otro en sus trabajos, un docente, eso ha hecho estas circunstancias, hay más trabajo ahora desde casa. Y hacemos eso con mucho gusto, qué bendición. Ahí grabamos, en mi caso, los mensajes, y cuando vemos las vistas, aquellos que ven, no le hace justicia a lo que somos. Ni siquiera un porcentaje rescatable. ¿Qué está pasando? Y no se trata después. El después lleva meses y siguen las cifras. No hay tiempo, seguro, hay más que nunca en casa hay mucha más actividad. Hay la actividad del colegio, teletrabajo, todo está concentrado, es difícil. Sí, hoy los padres descubrieron que era la vida, los padres, porque antes confiaban a los maestros, hoy tienen que estar ahí, el trabajo es en la misma, etcétera, sí. Y ya no hay tiempo para las cosas del Señor. El primer amor, no, ya no. Después, y ese después nunca llega, ¿no es cierto? Pero sí, sin embargo, tenemos tiempo para nuestros propios intereses, y digo a través de las mismas redes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde quedó nuestro primer amor? No, no tengo, estoy cansado. Seguro que sí, yo le digo, ya le dije yo mismo, más que antes. Pero, ¿dónde está nuestro primer amor? ¿No es cierto? Recuerda que eso es cuando de aquellos que que estamos casados, cuando estábamos enamorados de novios, ahí no había cansancio, ahí no había nada. No, más bien había fuerzas sobrehumanas, ¿no es cierto? Ya era la hora y uno quería seguir y no. ¿Por qué? Porque el amor, ¿no es cierto?, cubre multitud de pecados, porque el amor nos da fuerza. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿No será que estamos dejando nuestro primer amor? ¿No es cierto? Tenemos la oportunidad de interactuar y no aprovechamos. En el mejor de los casos nos vemos hoy día y en las demás reuniones ya no. ¿Recuerdan que le dije? Esta crisis no hizo aparecer nada ni cambió nada, lo evidenció. Este día jueves será una nueva oportunidad. Vamos a tener nuestro tiempo de interacción con la oración. Vamos a ver algo de ese primer amor. Seguro hay trabajos, horarios, no, como siempre. Ya dijimos, no cambia. ¿Qué hemos visto también para terminar? Para nuestra grata sorpresa, que estas circunstancias, aquellos que estaban entregados, hoy están más entregados.
Y quiero saludar su esfuerzo y compromiso en el sostenimiento de toda la obra, empezando por su servidor. Estoy muy agradecido por vuestro sostén. No solo a su servidor, nuestros misioneros. No solo a nuestros misioneros. ¿Sabe qué? Gracias a su fidelidad podemos ayudar a otros misioneros que conocemos. Vimos aquellos que ya estaban comprometidos, ahora se comprometieron más. Y también vemos aquellos que no estaban comprometidos, menos comprometidos hoy están. ¿Quién tiene la culpa? De repente el coronavirus, de repente la pandemia, de repente alguien más, pero seguro uno mismo no. ¿Qué le dijo Jesús? Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Excúsate, echa la culpa, revélate, justifica. Qué triste, ¿no? Alguien que en vez de recordar y reconocer y arrepentirse haga eso. La advertencia la hace el Señor, no la hago yo ni la hace la iglesia. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Una iglesia linda, una iglesia tremenda. Esta es la iglesia a propósito que en la historia corresponde a la iglesia posapostólica, a la que sobrevivió a los apóstoles. ¿Qué pasó? Había pasado ellos, habían tenido los mejores maestros, pero habían olvidado su primer amor. Si es eso lo que estamos dejando, es momento de retomar. Antes de acercarnos a la cena, necesitamos retomarlo. Porque de eso se trata nuestra comunión con Él. No es nuestra comunión con otros. Nuestra comunión con Él va a influir en nuestra comunión con otros. Va a influir en nuestro ministerio. Va a influir en nuestras relaciones familiares. En todo. Nuestra relación con Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiente. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de ejercer nuestra fe, de poder con toda libertad y hasta comodidad poder conectarnos ahora, poder compartir de ti, poder servirte, poder seguir siendo tu privilegiada iglesia, de tener el privilegio que ninguno de estos ángeles o mensajeros tuvo. Pero al mismo tiempo nuestra primera responsabilidad es contigo, porque de nada vale nuestra labor si no hay ese amor que tú esperas. Y Señor, seguramente no ha sido intencional, pero al fin podemos haber caído en haber dejado ese nuestro primer amor. Amor que debe estar por encima de todo otro amor, de toda otra circunstancia, y que va a ser la garantía de cualquier otro tipo de amor. Que tu Espíritu Santo, como nos dice al final tu palabra, podamos dar oídos a Él. Sabedores que tú conoces. Y podamos recordar de dónde, cómo hemos caído. Y podamos hacer ese cambio. Sabedor, Señor, que al mismo tiempo hay un peligro todavía mayor. Y ahora al acercarnos a este tiempo de cena, podamos hacerlo habiendo renovado ese nuestro primer amor. El Señor, tú sin nosotros sigues siendo Dios, nosotros sin ti no somos nada, tú no necesitas nada de nosotros. Es tan solo una manera de mostrar nuestra gratitud, nuestro amor hacia ti. Gracias que un día en tu amor de tal manera nos amaste que entregaste todo por nosotros. Y Señor, hoy estamos así en ese desafío de amarte con todo también. Gracias por este tiempo. Bendice el tiempo de cena. En el nombre de Jesús. Amén.